Pues comenzamos rezando el Regina Coeli, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, Aleluya, Aleluya. porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, Aleluya. ha resucitado según su promesa. aleluya, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. aleluya, Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Aleluya, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. 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 Oh Dios, que te has dignado conceder la alegría al mundo con la noticia de la resurrección de tu Hijo, te pedimos que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, alcancemos la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues volviendo al esquema que teníamos aquí, habíamos hecho el mapa, ¿no?, de los diferentes tipos de hermenéutica y donde se situaba Gadamer, ¿no? Una visión así, cuál era el punto de partida del carácter reflexivo del juicio, del logos, ¿no?, donde Zubiri también sitúa el logos, en el juicio. Y, mira, es del 60, no del 64. Verdad y método, no me acordaba yo de la fecha exacta, ¿no? 5 años antes del artículo que va a comentar Cristina. Entonces, Verdad y método, que es un libro de una gran cultura y que utiliza todo ese bagaje cultural para una sola tesis, que es que el hombre es lenguaje, que el horizonte ontológico desde el cual podemos comprender la esencia del hombre es el lenguaje, es decir, que la metafísica deviene lenguaje, por lo tanto la ontología deviene hermenéutica o la hermenéutica deviene ontología, ¿no?, que es nuestro modo de comprender el ser del hombre, ¿no?, que tiene gran parte de verdad, ¿no? También tiene sus riesgos. Bueno, todo eso lo va a poner, lo va a estructurar de diferentes maneras, ¿no? Y lo pone con un título que, como veis, es muy cartesiano, ¿no? Siempre que vemos verdad y método, nos suena a cuestión cartesiana, ¿no? La cuestión de la verdad, tal. Y también nos suena a fenomenología, porque los fenomenólogos son también muy cartesianos, ¿no? Es el camino para hacer de un acceso a la verdad que no sea solo, y en ese contexto ya el olfato filosófico que tenéis os tiene que decir que detrás de esto hay siempre un intento de superación del psicologismo, del cientificismo, del neurocientificismo, ¿no?, de todos esos modelos que pretenden que el saber y la verdad es puramente científica y solo el método científico es el válido, ¿no? Entonces, ya el título es muy contextualizador, pero oculta, en parte, si no tienes los ojos un poco ya viciados, el asunto de fondo, porque te puede creer que estás ante un manual de la metodología para alcanzar la verdad. Y no, aquí lo que ocurre es una identificación. Alcanzar la verdad y el camino para alcanzarla, el métodos, acordaos que método es meta-hodos, ¿no? Camino hacia, ¿no? El camino hacia la verdad coincide con la verdad misma. Y la verdad no es la verdad parcial, sino la verdad del hombre y la verdad del ser. Por eso, en el fondo, cuando lo lees ya sabiendo, detrás de esto dices hermenéutica ontológica. Y dices, eso es o la ontología como hermenéutica, o el hombre como lenguaje, el ser del hombre como lenguaje, o carácter lingüístico del Dasein, ¿no? Bueno, serían títulos que equivalen, ¿no?, un poquito a lo que aquí dice Gadamer, ¿no? Entonces, este camino él lo va a dar en 3 pasos, de los cuales el más importante y decisivo es el último. El primer paso es un diálogo con la estética. Y siguiendo la terminología kantiana de las críticas a la razón, él va a seguir aquí como 2 críticas, ¿no? Se ha hecho la crítica a la razón teórica, la crítica a la razón práctica, la crítica del juicio, pero yo voy en mi reflexión, que se la debo en parte a Heidegger, a hacer una crítica de la conciencia estética. Y voy a hacer una crítica de la conciencia histórica, ¿no? La crítica de la conciencia estética, que es una parte breve de 40 páginas, lo que pretende es elucidar la cuestión disputada acerca de la verdad desde la experiencia del arte. Y para ello va a hacer una exposición de la mentalidad esteticista para criticarla
a través de lo que él llama el juego, la lógica del juego, y cómo hay campos para que se pueda entender algo distintos del campo de la ciencia o del campo de la lógica, ¿no? Hay campos como cuando tú estás jugando a las cartas o a cualquier tipo de juego o en la fiesta, ¿no? En las cuales el lenguaje y la verdad es distinta, tiene unas normas propias, ¿no? Y eso pasa también en el campo de la estética. Hay un lenguaje propio, ¿no? Y ese lenguaje propio requiere una interpretación. Llega, Javier, no nos acordábamos de Javier, y aquí está. Fíjate. Entonces, el juego da la pista para coger la verdad de la estética. La verdad de la estética no es una cuestión de postura romántica, esteticista, ni de postura elitista, como una élite que sabe de cultura, no. Lo que va a ocurrir es la necesidad de situarse hermenéuticamente para ser capaz de interpretar y revivir la obra de arte. La obra de arte no se da independiente de lo que son sus interpretaciones. Es decir, la quinta sinfonía o el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, ¿no? Ese largo, preciosísimo, que si lo oís alguna vez en una orquesta dirigida por Anna Colt y además dirigida por Anna Colt, interpretada con instrumentos casi barrocos, será una auténtica delicia, ¿no? Bueno, pues lo que Beethoven hace ahí, ¿no? Que es de una belleza sublime, requiere a los que lo escuchan, pero requiere a la vez que los que lo escuchan estén capacitados y revivan, y requiere además al intérprete que lo hace. O sea, está el compositor, los intérpretes. ¿Y cuál es la mejor interpretación de Beethoven? Hay muchas, ¿no? Uno puede ser purista y decir como Anna Koch, yo lo voy a hacer como se oía en tiempos de Beethoven. Voy a ser capaz de hacer una interpretación que sea prácticamente exacta a la que podría hacer una orquesta con un buen director, con los instrumentos que entonces había, tal y como se fabricaban en aquel momento, en la época de Beethoven, ¿no? Entonces, hay una interpretación que sería volver al originario, tradicionalista en ese sentido, ¿no? Pero claro, eso ya está, y eso que va a descubrir Gadamer, sí está marcado por todo un proceso en el que ha habido sucesivas interpretaciones hasta que te hace sentir esa necesidad, pero esa necesidad que tú haces y esa reconstrucción que tú haces no puede poner entre paréntesis toda la historia de interpretaciones que ha habido hasta ese momento, porque es esa la que ha hecho posible la tuya. Entonces, la captación de la belleza, la producción de la belleza, el encuentro con la belleza, está insolublemente ligado a las interpretaciones. Plantea la cuestión hermenéutica. Puede haber muchas, probablemente infinitas, interpretaciones de la Quinta Sinfonía de Beethoven válidas, correctas. Y ninguna de ellas podrá decir yo soy la interpretación correcta. Podrá haber 800 miradas sobre la Gioconda de Leonardo, y todas ellas de una fascinación tremenda, correctas en ese sentido, pero ninguna de ellas tiene por qué ser la interpretación. Eso escapa a la obra de arte. La obra de arte no está cerrada en sí misma, la obra de arte está abierta a todas esas interpretaciones que vienen, de manera que forman parte de ella. Todas las interpretaciones de la Séptima Sinfonía de Beethoven forman parte de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Claro, puede haberlas aberrantes, que destruyan. O sea, no se trata de un relativismo. No cualquier interpretación es verdadera. Pero puede haber muchísimas interpretaciones verdaderas, ¿no? Bueno, eso entra en juego ahí, ¿no? Y hay muchos elementos de cómo se constituye la conciencia estética, pero en el fondo lo que se trata es de mostrar, por eso es una crítica de la conciencia estética, que la belleza no acaece en la conciencia subjetiva de una manera subjetivista, ni del autor, ni del compositor, ni del escuchador.
La belleza no es cuestión de conciencia subjetiva. A mí me ha producido belleza, a ti te ha producido belleza, a mí me parece bello. No, es una cuestión de interpretación con su propia objetividad, con su propia realidad, que requiere todo ese proceso de interpretación hermenéutico. Hay que superar el esteticismo que reduce la belleza al ámbito de la conciencia o del juicio estético. En ese sentido hay una crítica a todo lo que viene de Kant, del juicio estético, asumiendo la parte de verdad que tiene ahí, ¿no? Bueno, esto sería la primera parte de verdad y método. Y la ganancia es superar el conciencismo esteticista y abrir campo a la belleza y la verdad de la belleza como acontecimiento hermenéutico. Claro, el hecho de las interpretaciones pone sobre la mesa el siguiente paso de la discusión. El siguiente paso de la discusión es la historia, porque hay sucesivas interpretaciones. Hay discusiones sobre cuál es mejor. Hay efectos que produce. Este cuadro produce este efecto y produce estas copias y produce estas conciencias, estas evoluciones en el arte, ¿no? Entonces, se puede separar lo que acontece de lo que viene después, ¿no? Entonces, es lo que ocurre con el tema de la historia. Entonces, igual que ha hecho una crítica de la conciencia estética, va a realizar una crítica de la conciencia histórica, para sacar a la historia del ámbito subjetivista de la conciencia y mostrar que la historia no es cuestión de conciencia. Y así expander la cuestión de la verdad, que lo ha hecho desde la experiencia del arte, a las ciencias del espíritu y recuperar el papel de la historia en la, iba a decir producción, no es exactamente producción, en la realización de la verdad. La verdad se da históricamente. Hay un sentido en que la verdad es histórica, o la historia de la verdad forma parte de la verdad misma. Igual que la historia de las interpretaciones de una obra de arte forman parte de la verdad de la obra de arte, de la belleza, en ese sentido, que es muy, muy delicado, porque si te pasas un poco puedes caer en el relativismo. Y si te vas al objetivismo puedes negar la parte de verdad que hay ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde va a dialogar con los que hacen primeros estudios de la historia, que son Schleiermacher y Dilthey, ¿no? A Schleiermacher, que es una hermenéutica universal en sentido histórico, Schleiermacher lo que va a buscar, más romántico todavía que Dilthey, pero en ese horizonte, va a intentar comprender al autor a través de la historia mejor que él mismo, ¿no? Sería como si un exegeta, para comprender lo que pasaba en el paso del Mar Rojo, intentase comprender a Moisés, que contaba la historia, y a los que estaban contando la historia de la tradición mosaica mejor que ellos mismos. Y entonces esa reconstrucción de lo que pensaba Moisés, de lo que pensaba Aarón, de lo que pensaba Josué, lo que pensaba Miriam, lo que pensaban todos los que estaban por allí y los que pensaban, los que contaron aquello, hasta que hubo unos que lo pusieron por escrito bajo la autoridad mosaica, y una vez que he comprendido toda su psicología, su lenguaje, su tal, sus hechos, su vida, yo he comprendido al autor incluso mejor que él mismo. Yo sé quién era Moisés y cómo pensaba Moisés y cómo se expresaba Moisés mejor que Moisés mismo. Entonces sería como una reconstrucción interior del autor, ¿no? Eso sería la tarea de la hermenéutica histórica de Schleiermacher y el papel de la historia. Pero eso lo que intentaría hacer es ver todo lo que ha pasado después como ocultamiento, como pérdida, como desgaste, ¿no? Y yo lo que tendría que hacer es recuperar lo originario. Esto, si lo aplicáis a Jesús, significaría pues eso que ha habido, ¿no? Jesús a lo largo de la historia ha sido mitologizado, ha sido, como dicen esto, que cuando cae el Evangelio en poder de la filosofía griega y resulta que se lo carga, no me acuerdo, hay una expresión, la helenización, no me venía, ¿no? El Evangelio y la experiencia de Jesucristo ha sido helenizado. Lo que tendríamos que hacer es reconstruir el Jesús originario a través de las ciencias que tenemos y borrar todas las desfiguraciones que hemos hecho en la historia. ¿Os dais cuenta, no? Claro, Gadamer está en contra de eso.
vamos, no, bueno, hay veces que habla de Jesús y del Evangelio también, pero en el fondo la historia de lo que ha ido pasando forma parte de la verdad, porque ese acontecimiento estaba abierto a eso, ¿no? Entonces, esto es insuficiente. Y además, sobre todo, es imposible, porque yo no puedo ponerme en el momento originario. Siempre estaré marcado por mis condicionantes, mis precomprensiones, mis prejuicios. Yo no puedo salirme de mi tiempo. Incluso la pretensión de salirme de mi tiempo para recuperar al autor mejor que sí mismo está marcada por un prejuicio que es que mi tiempo es capaz de salirse del mismo, ¿no? Es decir, hay un círculo ahí en esa pretensión que, bueno, tiene sus aportaciones, pero muestra su insuficiencia, ¿no? Y Dilthey, que va en esa misma línea, más ilustrado, lo que le viene a decir es que no puede haber un progreso indefinido. Nosotros seríamos capaces en la historia de ver la historia como un camino que puede ir progresando y con el conocimiento de la historia nosotros podríamos ir alcanzando más, ¿no? Bueno, ahí hay una crítica a esa, en el fondo es yo con mi conciencia crítica soy capaz de alcanzar la verdad de la historia y lo que va a intentar mostrar es que eso no es posible. Que tiene una parte de verdad en cuanto se preocupa por la historia, pero que el nivel es más radical. Y eso lo va a conseguir de la mano de la fenomenología. Ahí hace una cita a Husserl y también a uno que para él resulta muy importante, es un pensador anglosajón, York, que es muy desconocido, pero que es el que es capaz de conectar el descubrimiento de la conciencia de Husserl con el valor del tiempo que se da en Heidegger, ¿no? Y hacer eso de una valencia universal, no puramente subjetiva. Entonces, en la fenomenología hay un tal York que le dedica 4 o 5 páginas, pero que son muy interesantes, ¿no? Que sería el que permite, por decirlo así, coger la aportación de la experiencia fenomenológica de las reducciones eidéticas y todo lo que eso supone para la verdad y conectarlo con lo que es la tradición histórica con un valor universal, sin perder el valor sin renunciar al valor universal de la fenomenología, ¿no? Eso permite la conexión con Heidegger, ¿no? Y es en Heidegger donde se hace explícito todo el tema de ser y tiempo, y por lo tanto todas las condiciones que van a dar los fundamentos, que es la última parte de la crítica de la conciencia histórica, para una auténtica experiencia hermenéutica. Es decir, tomar conciencia de la historia y la historia en la conciencia, como hacía Schleiermacher, ¿no? Me meto en la conciencia de aquel porque lo comprendo mejor que él mismo, se traduce en una superación a través de una hermenéutica histórica. Y los elementos están en la comprensión. Heidegger es el que da las características de la estructura de la subjetividad que permite la comprensión. Es la estructura de la precomprensión. Una precomprensión que va a ser siempre para Heidegger de carácter ontológico. Y va a poner de relieve el carácter de los prejuicios. Todos tenemos prejuicios. No hay mayor prejuicio que aquel que pretenda no tener prejuicio. Que yo haga explícitos a la medida mayor posible de mis prejuicios no significa que pueda salirme de ellos, pero sé que los tengo y opero dentro de ellos. Soy consciente, pero que sea consciente no significa que los elimine, ¿no? Desde ahí, eso que forma una parte de la estructura de la comprensión histórica, el prejuicio no es ni bueno ni malo, es. Lo importante es que lo reconozca. Lo que sería absurdo y malo es negar que existan esos prejuicios, ¿no? Desde esa estructura de la precomprensión también se abre la asunción de lo que ya nos ha ido saliendo, de los efectos. La historia de los efectos. La historia es mostrar, y en Heidegger es así, son manifestaciones del ser. El ser se va dando en el tiempo, ¿no? En Heidegger hasta el punto de que, esto no lo dice Gadamer, pero hasta el punto de que el ser se disuelve en el tiempo. Él sí va a decir que el ser es tiempo, ¿no? El ser es historia, historia que se da en el hombre, en el Dasein, ¿no? Por eso lo que abre aquí es, por decirlo así, la posibilidad de incorporar la historia de los efectos, ¿no? Que es lo que va a favorecer la auténtica experiencia hermenéutica, ¿no? Bueno, ahora volveremos a dar unas pinceladas más sobre esto, ¿no? Así, con estas dos críticas de la conciencia estética y de la conciencia histórica,
ha replanteado la cuestión de la verdad y ha mostrado que la verdad es algo humanista, es algo que abarca las ciencias del espíritu, que eso es mucho más grande, ese hermenéutico, que la verdad positivista, que la verdad de la ciencia, que la verdad de la neurociencia. O sea, la verdad está recuperada para la filosofía como cuestión radical y para centrarla en el hombre, ¿no? Quizá de las cosas más interesantes de Gadamer es la crítica al positivismo, de lo que realmente queda ahí para siempre, ¿no? Entonces, la última parte es donde él ya se centra en lo que es. ¿Qué es esta precomprensión, estas estructuras que hacen posible que el hombre acceda a la verdad en la historia y que la verdad sea histórica? El lenguaje. Esta parte la estructura con una introducción, el lenguaje como medio de la comprensión histórica, por lo tanto, medio de la ontología, hace unas reflexiones muy interesantes sobre el papel del lenguaje como logos, razón, en relación a la encarnación de Dios y el cristianismo, y concluye, que es una parte muy ancha, ¿no? Quizá de la 547 a la 567 sean las más interesantes, mostrando cómo la hermenéutica es el modo de hacer ontología, o la ontología tiene que devenir hermenéutica, donde ser, lenguaje y persona coinciden, de alguna manera, se identifican. Vale. Por eso, bueno, aquí están subrayados los elementos más fundamentales, ¿no? Por un lado, el problema que va a aparecer en Gadamer siempre es si realmente supera a Hegel, como él quiere. Gadamer lo que intenta es olvidarse del espíritu absoluto, ese espíritu absoluto que lo absorbe todo, y centrarse en el espíritu objetivo. Eso es todo lo que el hombre ha ido produciendo en la historia, o la historia ha ido dejando ahí, ¿no? Para desde ahí remontarse a la verdad. Sería como decir Gadamer a Hegel: oye, Hegel, amigo, eres un genio, pero de todo lo que has dicho has metido la pata al identificarlo todo con el espíritu absoluto. Pero si tachamos el espíritu absoluto y me quedo con todo lo que has dicho del espíritu objetivo y lo enriquezco con la perspectiva de Heidegger sobre el ser, entonces es verdad, ¿no? Y desde ahí, pues, puedo conseguir, ¿no?, rescatar la conciencia individual y el mundo de la cultura sin que estos sean absorbidos en la masa inconfusa del espíritu absoluto. Y la herramienta que él utiliza a lo largo de esta obra muchas veces, y a veces sorprendentemente, es textos de Aristóteles. En concreto, textos sobre la prudencia, la frónesis. No solo, pero ahí juegan un papel muy importante. ¿Por qué la prudencia? La prudencia en la ética es esa dimensión de la persona en su ser moral que permite pasar de lo universal a lo particular, interpretando la situación concreta y real. O sea, la prudencia es en la razón práctica lo que articula lo universal con lo concreto situado. Y eso le va a servir a él, sacado del contexto práctico y llevado al contexto del lenguaje como pensamiento, ver cómo en el fondo la verdad teórica, la verdad metafísica, no es cuestión de verdades absolutas y de ideas platónicas, sino cuestión prudencial, como la verdad ética, ¿no? Bueno, Aristóteles le sirve de que quede por lo menos como su modelo de razón, más que la razón teórica que corre el riesgo de verse muy kantiana o de verse muy platonizante, muy hegeliana. Él acude a la razón práctica de estilo aristotélico, ¿no?, que es muy interpretativa. ¿Qué haces tú cuando tomas una decisión ética con la prudencia? Interpretas con verdad qué es lo bueno para ti aquí y ahora, qué es lo debido para ti aquí y ahora. Ese modelo de razón práctica es el que utiliza aquí el amigo Gadamer, ¿no? Bueno, aquí tenéis las notas fundamentales de ese camino, ¿no? Contra el subjetivismo individualista del gusto, la primera crítica de la conciencia, sustituyéndola por la experiencia estética como acontecimiento de la verdad, que busca esa simultaneidad y pertenencia al proceso interpretativo, que yo sea simultáneo a Beethoven y al que lo está interpretando y yo lo estoy escuchando, que de alguna manera me haga simultáneo.
¿no? Y desde ahí todo el análisis de la ontología de la obra de arte, ¿no? Es representación, hay un acontecimiento en la obra de arte que desvela, ahí está su genialidad. Luego su interpretación va haciendo crecer a la obra de arte a lo largo del tiempo, hay un incremento del ser, ¿no? Y siempre esa interpretación hace que esa obra de arte tenga que de alguna manera traerla al hoy, integrarla en el hoy, ¿no? Bueno, son elementos que están ahí. Y bueno, lo que os he ido explicando en la segunda parte, sobre todo el punto central, York, que conecta a Husserl con el Hegel objetivo, lo universal, la conciencia de la verdad en la reducción estética, en la reducción eidética, con todo el tema del espíritu objetivo, ¿no? Con su universalidad, ¿no? Y desde ahí pasar a Heidegger, ¿no? La verdad ya no es una comprensión como adecuación, yo comprendo cuando adecuo, sino la verdad es una comprensión como perteneciente a un tiempo, verdad y tiempo. Y ahí las nociones claves que va a elaborar desde Heidegger, también Gadamer, ¿no? El círculo hermenéutico, hay una precomprensión ontológica de la parte al todo y del todo a la parte. Y este es un círculo no vicioso. El Dasein aquí comprende el todo desde esta experiencia o este desvelarse. A su vez que una vez que comprendo ese todo y se ilumina la parte, ¿no? Yo penetro en esto interpretando esta verdad. Penetro en la verdad del hombre a través, por ejemplo, de un fenómeno suyo como es el enamorarse. Desde el enamorarse voy a quién es el hombre. Pero una vez que he descubierto quién es el hombre, eso a su vez, del todo, voy a la parte. Me hace comprender mejor la experiencia del enamoramiento, que me había servido de punto de partida. Entonces es un círculo no vicioso, en teoría, ¿no? La historia de los efectos, pues en toda comprensión está presente la historia de efectuar, y ahí podría ser interesante, si alguna vez lo investigáis, relacionar las críticas que hace aquí y lo que asume Gadamer con eso que está tan de moda hoy de la posverdad, ¿no? Al final no importa tanto el hecho en sí, el hecho bruto que ha pasado, sino cómo este hecho queda en el relato de una sociedad o de una comunidad, ¿no? No es tanto la verdad del principio, sino los efectos de la verdad. Y quizá ahí nos sorprendería que Gadamer dé elementos suficientes para hacer una crítica del relativismo de la posverdad y poder ver cómo la verdad se puede abrir paso, a pesar de las teorías de la posverdad, ¿no? Y no ser tan pesimistas. Pero bueno, está ahí. Entonces aparece otra de sus nociones claves, que es la fusión de los horizontes. Lo que yo hago no es eliminar el pasado, ni eliminar el presente, volviéndolo pasado, ¿no? Sino lo que yo hago cuando consigo una auténtica experiencia interpretativa y que asume lo histórico, es fusionar el horizonte del compositor o de la verdad aquella que se dio con el hoy. De manera que el ayer se hace presente hoy, pero no en cuanto ayer, sino en cuanto vigente hoy, con una vigencia actual. Y eso hace que mi hoy se abra y se funda con el horizonte del pasado, ¿no? La fusión de horizontes. Y esto ya lo he dicho, ¿no? ¿Cómo se aplica esto luego a cada caso? El problema de la aplicación, ¿no? Es el tema de la razón particular, la prudencia, la frónesis de Aristóteles. Una vez que tiene hecho eso, el estudio del lenguaje como mediación universal e histórica de toda experiencia de la verdad. ¿Dónde se da todo esto de la historia, esta precomprensión, esta historia de los efectos, esta fusión de horizontes, esto que hemos visto de la historia y del arte? Se da en el lenguaje, que es mediación universal e histórica de la experiencia de la verdad. Es, por lo tanto, el horizonte ontológico del ser del hombre. Que bueno, ahí es donde nos metemos. Vamos a acabar leyendo esta cita de Verdad y Método en la página 322. Si hacéis el favor, Manuel, ¿harías el favor de leerla? ¿La ves bien? Sí, señor. Vale, Aquí pues estamos. ahí la tienes. La tesis de Heidegger es que el ser mismo es tiempo. Con esto se rompe todo el subjetivismo de la nueva filosofía. Incluso, como se verá más tarde,
todo el horizonte de problemas de la metafísica, encerrado en el ser como lo presente. El que el estar ahí se pregunte por su ser y el que se distinga de todo otro ente por su comprensión del ser, esto no representa, como parece en ser y tiempo, el fundamento último del que debe partir un planteamiento trascendental. El fundamento que aquí está en cuestión, el que hace posible toda comprensión del ser, es uno muy distinto. Es el hecho mismo de que exista un ahí, un claro en el ser, esto es, la diferencia entre ente y ser. Fijaos el cambio de acento que hace aquí Gadamer, ¿no? Normalmente nosotros hacemos el acento en el ser del Dasein, ponemos la carga en el Sein. Aquí lo que pone de relieve, y permite muy bien entender a Heidegger, lo que aquí pone de relieve Gadamer es que la carga está en el Da, en el ahí. El ahí, ¿qué es el ahí? El ahí es un hombre en un tiempo, en un lugar. En el ahí es donde se da el ser, ¿no? Es donde se da la diferencia. Es donde hay ese momento de claridad, de luz, ese claro, ¿no? O sea, está centrando el asunto no en el ser, sino en el ahí. Continúa un poquito más. Cuando el preguntar se orienta hacia este hecho básico de que hay tal cosa, entonces se orienta hacia el ser, pero en una dirección que tuvo que querer al margen del pensamiento en todos los planteamientos anteriores sobre el ser de los entes, y que incluso fue ocultada y silenciada por la pregunta metafísica por el ser. O sea, Es sabido que Heidegger ahora, pone de o sea, manifiesto. ahí el asunto está en que esto provoca un cambio en la forma de plantearse la pregunta. Lo que los medievales dirían, hemos cambiado el objeto formal quo, ¿no? Tenemos una nueva luz para mirar la cuestión, ¿no? Porque tal y como se hacía antes las preguntas sobre el hombre, sobre el ser, se ocultaba, ¿no? Se ocultaba lo más radical, ¿no? Poner el acento en el da es la clave. No se trata de que antes no se hablase de estas cosas, sino que no se preguntaba lo importante, porque no había luz para eso. La luz viene al caer en la cuenta del da, del Dasein. Continúa, Manuel. Entonces se orienta hacia el ser, pero en una dirección que tuvo que Sí, quedar no, al margen del he sabido que pensamiento. Heidegger, Así, es sabido que Heidegger pone de manifiesto este olvido esencial del ser que domina el pensamiento occidental desde la metafísica griega, apuntando al malestar ontológico que provoca en este pensamiento el problema de la nada. Y en cuanto que pone de manifiesto que esta pregunta por el ser es al mismo tiempo la pregunta por la nada, reúne el comienzo y el final de la metafísica. El que la pregunta por el ser pueda plantearse desde la pregunta por la nada, presupone ya ese pensamiento de la nada ante el que había fracasado la metafísica. bien, Y lo entonces, bueno, aquí anunció. muestra cómo en el fondo, en Heidegger, con su preguntarse por el da del Sein, se cierra un ciclo de la metafísica filosófica que se había encerrado en la cuestión del ser y la nada, ¿no? Esa forma de preguntarse. No es la forma correcta, ese es el horizonte nihilista. ¿Por qué el ser y no la nada? Es un horizonte del ser pensado desde la nada, desde la contingencia, ¿no? Es lo que Nietzsche anunció. Continúa un poquito más. La renovación de este problema, que Heidegger convierte en su objetivo, significa que en medio del positivismo de la fenomenología, Heidegger ha reconocido que en su culminación extrema se oculta en el concepto del espíritu, tal como este fue pensado por el idealismo especulativo. En ese sentido, A ver, aquí Heidegger hemos leído orienta. algo. La renovación de este problema que Heidegger convierte en su objetivo Significa significa que que en sí, medio del positivismo de la fenomenología, Heidegger ha reconocido que en su culminación extrema se oculta en el concepto del espíritu tal como este fue pensado. Hay algo aquí que falla en la traducción. sí. Sí. Ha reconocido. Ah, sí. Sobra este en.
Si lo leemos así, ya tiene sentido. Heidegger ha reconocido que en su culminación extrema se oculta el concepto del espíritu tal como este fue pensado por el idealismo especulativo. En ese sentido, Heidegger orienta su crítica contra el idealismo especulativo a través de la crítica de Husserl. Y cuando ha llegado a ese punto es donde Heidegger descubre que en el fondo la aportación de Husserl, de la que era partido para llegar ahí, es insuficiente. Porque está la idea del espíritu de Hegel, del idealismo. Y por eso a Husserl le critica de idealista, de hegeliano. Continúa y termina. En su fundamentación de la hermenéutica de la facticidad, sobrepasa tanto el concepto del espíritu desarrollado por el idealismo clásico como el campo temático de la conciencia trascendental, purificado por la reducción fenomenológica. Esa sería la aportación de Heidegger, ¿no? A ver, dicho de otra manera, él ha descubierto el Da del Sein gracias a la fenomenología. El Da es el hombre es el que interpreta y acoge la manifestación del ser. Eso supone superar el olvido del ser, supone darse cuenta que el ser se ha estado pensando desde un horizonte equivocado, un horizonte absoluto, que es el ser y la nada. Supone que hay que pensarlo más acá de eso. Supone desde ahí también darse cuenta que en la conciencia de Husserl, en la medida en que está ese espíritu absoluto que está frente a la nada, y que lo es todo, está también como conciencia que aclara la verdad, está presente ese idealismo. Por lo tanto, hay que ir más allá de Husserl, aunque le demos las gracias porque ha posibilitado este paso, ¿no? Y desde ahí lo que tendríamos, ¿no?, es la purificación de la conciencia trascendental. ¿Qué es lo que aportaría Heidegger al camino de Gadamer hacia una hermenéutica? Ir a lo concreto del Da como lugar del ser. Se dice así de simple, pero eso implica superar la conciencia subjetivista de tipo cartesiano, la conciencia subjetivista idealista trascendental de tipo kantiano, la conciencia subjetivista idealista de tipo absoluto de tipo hegeliano, la conciencia subjetivista de tipo histórico de los historicismos de Dilthey y Schleiermacher, la conciencia subjetivista de tipo estético de los esteticistas romanticones, la conciencia subjetivista de tipo trascendental que todavía pervive en Husserl, que intenta salir pero no lo logra. Perdonad el rollo de conciencias subjetivistas, pero bueno, creo que así como que Gadamer subraya lo que le aporta Heidegger, ¿no? Claro, el asunto está aquí, que como ya hemos visto con Parison y hemos visto en otras cosas, acordaos, ¿Heidegger escapa a Hegel con lo del pastor del ser o no? Claro. Es una cuestión que está ahí. Bueno, esto es lo que quería decir. No sé cómo vamos de tiempo. A ver, ¿cómo hacemos? Ya es hora. Sí, entonces voy a sacar un momento a ver si tengo yo por aquí cómo estaba el calendario de esta asignatura. Bueno, podéis preguntarme, mientras yo busco esto, podéis preguntar lo que queráis. A lo mejor os he metido un rollo tremendo. Padre, le quería preguntar si esas últimas líneas no estaba claro, si me dice qué parte es para leerlo en alemán y lo veo exactamente qué dice. Está en la versión castellana, estaba en esas páginas, esa página que te he dicho. Sí, A ver. Lo busco. Es la página. Busco el tema que se... Sí, 322 de la edición de Siguen. Eso estará en la parte de la fenomenología, justo antes de pasar a los fundamentos de la teoría de la experiencia hermenéutica. ¿Vale? O sea, la primera parte padre, de la ¿cuál segunda es la crítica parte. que le hace? Al ordenador. Si quitar el vídeo al ordenador, para poneros un poco invisibles, porque mi ordenador está protestando. Quitad el vídeo, si podéis, un momentito. A ver. Vale, entonces intentamos el vídeo y haremos breve y nos ponemos al día. ¿De acuerdo?
¿Qué páginas son de lo que debemos leer? A ver, te pregunto a ti. Ah, lo de Cristina era para hoy, sí, pero Sí, lo de... sí, entonces, vamos a ver, Gadamer, por ver aquí dónde estaba esto. Te voy a dejar aquí entre dos posibilidades, para que según vaya a ser tu exposición digas cuál es la que mejor estaría. Puede ser interesante la del lenguaje como medio, estas páginas de aquí, 475-486, o coger las páginas finales, de la 547 a la 567. ¿Cuáles te parecen a ti más importantes? ¿O ves otra cosa? Darío? ¿Darío? Ahí estoy. ¿Me oyes, Te Darío? diría que sí, Sí. Aquí, ya te oímos, sí. Elige esta parte o esta parte. Salvo que veas otra cosa. Sería de la 400. 75 a la 86. Sí. O de la 547 a la 567. Bueno, lo miro y aviso. Vale, lo miras un poquito y avisas. Sí. O si ves que puede ser más interesante por lo que tú vas a exponer, elegir otras páginas, puedes hacerlo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, aquí esto se va dejando de oír. Voy a dejar de compartir pantalla. Un ratito. Sí. ¿Quién quería hablar? Sí, no, mi pregunta es con respecto al trabajo, al trabajo de la lectura. Para la próxima clase Sí. debemos presentar, como todo lo hemos hecho, pero no tengo claro cuál es, porque la vez pasada usted nos pasó un formato comparison de las páginas que debíamos leer tanto nosotros como los que exponen. Entonces no sé si se puede pasar igual con los demás autores. Sí, Cristina dijo, lo que pasa es que a lo mejor, Cristina, ¿tú lo has trasladado a todos o no? Que era, como el artículo son 8 páginas, que fuesen las 8 páginas del artículo, de la parte de Cristina. Y eso, en teoría, estabais informados en el chat, si no me equivoco. Sí, desde hace tiempo están informados de todo, padre. Vale, entonces falta por decir, aparte de las páginas del artículo que va a comentar Cristina, las páginas que va a hacer Darío, que tiene que elegir las oyentes. Darío, si las puedes poner esta noche en el chat y también a mí en un correo, de manera que ya sepáis la parte que esta noche cuál es la parte a leer. ¿Vale? ¿Te queda claro, Manuel? Sí, gracias. O sea, de Gadamer hay que leer el artículo de Cristina, que es cortito, y las páginas que envíe Darío. Eso es. Okay. Javier. La clase de hoy entonces solo ha sido una introducción a lo que van a exponer ellos, ¿no? Usted, en general. Sí, yo he hecho como un cuadro, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo las ideas centrales ya están dichas, ¿no? Hay ideas que no están dichas, pero y lo que importa ahora también es que os peleéis con la forma de decir y el lenguaje del autor, ¿no? Que eso siempre enriquece. ¿Vale? Y después he tenido problemilla acceder a la clase porque había 2 hits, el del viernes y el del lunes. Sí, yo creo que ahí dije... ¿Pasar el del lunes? La primera vez que usamos el mail ese que yo daba, que todavía no, cuando escribí el mail no sabía muy bien cómo podían ser las recurrentes, si tenían que ser siempre el mismo día o podían cambiar de día de la semana, y ese día dije que solo usábamos la primera, la del lunes. Ah, vale. Vale, siempre, o sea, una asignatura, un enlace, y entonces de los enlaces, que es el que vamos a usar siempre, sea lunes, sea viernes, sea lo que sea. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, pues nos vemos el lunes con Gadamer. Okay. Es un Gracias, poco duro, profesor. no tanto como Heidegger, pero yo creo que es interesante. Okay. Venga, buen fin de semana. Gracias, igual. Hasta luego. Le iba a preguntar. Gracias. ¿Sí? ¿Quién quería? Yo, Juan de. Sí. ¿La horario de tutoría tiene así online? Sí. ¿No os envié yo las aulas de tutoría o no? En un correo. Yo creo que sí. Sí, dice Darío que sí. Sí. Tienes que tener un correo, si no se lo pides a un compañero, donde pone
un link de Zoom y ahí puedes tener tutorías. Entonces, y las horas son el lunes de 1 a 2, 1 y 10 a 2, y luego el jueves por la tarde de 4:30 a 5:30. Si ves que esas horas no puedes, podemos quedar en otro momento. Me escribes un correo y quedamos. Vale. ¿Vale? Vale, Ahí vale. cuando entres, como yo voy de uno en uno, si hay alguien con el que estoy hablando, te mantengo en la sala de espera. Pero tú te puedes pensar que es que no me he dado cuenta. No, espera que estoy hablando con otro. Y ya cuando uno termina, te doy salida, te doy entrada a ti. Vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Padre, Vale. Sí, Darío, dime. una cosita Sí. para sacarme alguna duda. El círculo hermenéutico de Gadamer, ¿cuál sería en concreto? Es el de Heidegger, pero diciendo que está resuelto. Es este del todo a la parte y de la parte al todo, Todo. Perfecto. pero que se puede decir de muchas maneras. La manera más clásica de decirla es la heideggeriana. Es de la verdad al sentido y del sentido a la verdad. Perdón, al revés, del sentido a la verdad y de la verdad al sentido. Yo lo que capto ahora es el sentido que esta obra de arte tiene para mí. O yo capto ahora el sentido de la existencia o del ser en este aquí y este ahora concreto. De ese sentido puedo acceder a la verdad del ser. Y de la verdad del ser vuelvo a captar el sentido aquí y ahora mucho más profundamente. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Cuál es la crítica en concreto que le hace a Heidegger? A Heidegger. Heidegger, perdón. ¿Heidegger a quién? Gadamer a Heidegger. Gadamer a Heidegger. Yo ahí, es decir, yo creo que en el fondo lo que se considera es el auténtico intérprete heideggeriano, ¿no? Pero trata de sacarlo un poco a su maestro, digamos, de Hegel, o él se da cuenta de que Hegel No, que queda. yo no me acuerdo ahora exactamente, tendría que arreglarlo, es que en este momento ahí me pillas. Yo creo que no, que él piensa que Heidegger lo logra, lo que pasa es que a lo mejor no lo explicita suficientemente, ¿no? La crítica a Hegel, de que Hegel está en Heidegger, quien vimos que la hace es Pareyson. O sea, Pareyson lo hace además de modo muy brillante, ¿no? O sea, a Heidegger, en estas dos asignaturas que tenemos este año, hemos visto dos críticas potentes. Una es la que hoy le hace, la sesión de hoy, las de Sloterdijk, que critica el devenir lenguaje de Heidegger, el pastor del ser, lo ridiculiza, lo pone en su verdadero sitio, ¿no? Como realmente reducido a la inexistencia. Y la otra es la de Pareyson, la de decirle a Heidegger que es hegeliano, ¿no? Yo creo que Gadamer en ese sentido no se mete con esto, pero bueno, lo repensaré. No, si tú encuentras algo ahí, estupendo. Y eso que usted, todo este esquema que usted que nos dio recién, ¿dónde lo ha dejado colgado? La carpeta, en principio, hay un En la enlace de carpeta estas. que nos dio lo último, Hace ya varias semanas os di Sí. unas instrucciones que venían una carpeta donde voy dejando cosas a compartir. Y en esa carpeta hay vuestras exposiciones, están los libros, están los audios también de las sesiones. Vale. Bueno, yo voy a modificar seguramente el esquema que le voy a dar a usted, que le di, Vale. perdón, porque eso del círculo hermenéutico no está bien puesto. Vale, yo no he podido leerme tu esquema todavía, pero bueno, modifícalo tranquilamente si lo ves. Sí, Vale. se lo paso. Fenomenal. Bueno, padre, hasta luego. Bueno, gracias Buen a fin ti, de Darío. semana. Que los bendiga. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Adiós.